Hola, ¿cómo están? Yo soy Fuyu y espero que se encuentren muy bien. En este video voy a estar humanizando, bueno, pues sí, humanizando cosas no humanas, Am, pero humanizando entre comillas porque pues esta vez son hadas, pero pues con la misma como base del video que hice hace poco de humanizando postres de San Valentín, solo que pues como ya es primavera, quise humanizar florecitas y hacer hadas, porque pues a mí me gustan las hadas, hadas, brujitas, payasos, cosas así. Y pues como quise hacer tema primaveral, por eso fueron flores. La primera es el lirio de los valles, eh, y pues sí, es la primera que hice. Para el diseño quise inspirarme en lo que viene siendo el significado de la flor, a lo que representa, porque pues existe el lenguaje de las flores y eso de que si te regalan flores de cierto color y de cierta especie significa algo, y en este caso el lirio de los valles quiere decir pureza, alegría, amor, ¿qué dice? Sinceridad, felicidad y suerte. Am, y pues el color que elegí fue el blanco, porque pues no hay nada más puro que el blanco. Am, y pues sí es el color de el lirio, y entonces el diseño lo hice así. Me basé también pues en las formas que tiene la flor, que es como que muy, pues es redondita y como que cae. Entonces hice esta hada que fuera como que pues se viera como inocente, como feliz, un poco, pues sí, como muy inocente, ah, sosteniendo una florecita. Y pues sí, como pues todo muy muy redondito, incluso su cara, eh, la traté de hacer como redondita. Y pues yo elegí esta flor porque pues busqué imágenes en Pinterest y no sé, se ve bonita, ¿no? No lo había visto mucho, pero pues se ve linda. Y fue pues la razón por la que quise hacer este video. Am, el vestido lo hice todo esponjado porque pues el lirio cae como en una campanita, y pues quise que el vestido fuera así todo esponjoso y grandote y redondito. Yo les recomiendo que si van a hacer así como ejercicios de diseños de personaje, en este caso humanizando cosas no humanas, am, pues traten de investigar la cosa en cuestión. Pues en este caso pues son flores, ¿no? Entonces la ventaja es que pues existe todo eso de el, el lenguaje de las flores y así. Y pues eso me ayudó a darle más eh, sentido al diseño. Como que te ayuda en lo que puede ser el diseño. Y pues sí, los colores pues también me inspiré en la fotito que ya estaba ahí. Ah, elegí los lirios blancos y pues todo lo hice así, color blanco y verde,
porque pues es el color que tiene. Am, y pues sí, todo fluyó bien. Al principio batallé un poco con el diseño de la ropa porque pues quería que fuera muy muy esponjoso, pero me tapaba la mano. Entonces la tuve que mover y pues ya quedó bien. Em, pero la verdad es que elegí como que el tema así de que se me ocurrió de convirtiendo florecitas en hadas, porque pensé que iba a ser algo muy muy sencillo y la verdad es que pues no fue tan fácil como yo pensé. Am, Sobre todo porque pues mi cabeza fue directamente a Tinkerbell. En otro video mencioné que pues yo era muy fan de Campanita y sus amigas y así. Entonces pues no podía evitar acordarme de Campanita y sus amigas y pues como su ropa es hecha con pétalos y cosas así y no sabía si tomar esa dirección o cambiarla. Am, pero pues dije pues ya, lo que sea, lo que salga. Y pues creo que sí parece un poquito, pero pues yo traté de darle mi toque. Am, y pues igual es difícil porque pues las flores tienen cierta forma que en este caso pues tuve que seguir para que se siguiera viendo como pues lo que estoy tratando de hacer, ¿no? Que son eh, flores convertidas en haditas, en monitas hadas. Y pues sí, eh, eso. Una vez que pues más o menos encontré lo que quería hacer, pues ya dije, ah, ya, de aquí me agarro. Pero pues sí fue un poquito difícil porque pues sí me gustan las flores, pero no las suelo dibujar mucho porque me cuesta mucho trabajo. Eh, y pues no fue la excepción. Aún así, esta creo que fue la más sencilla y también creo que fue la que más me gustó. Y pues últimamente me está dando por bautizar a los personajes así que hago aunque sea para videitos así. Y pues no sé, si tienen ideas, comenten. Esta pues para rápido se me ocurre Lily. La segunda elegí las peonias, o ¿cómo se dice? Peonias, esa. Porque me lo sugirió mi hermana. Es que mi hermana es como mi Pepe Grillo. Es como mi conciencia. Y cuando a mí ya no se me ocurre, pues ella me dice, ¿por qué no haces tal? O, ah, a lo mejor esta te gusta. Y pues la verdad es que sí, esta flor está, pues se me hace bonita, nada más que no pensé en ella en un principio porque se me hace un poco complicada de dibujar. Pero pues dije, pues ni modo, es un hada, no voy a dibujar como tal la flor. Y pues dije, pues esa está bien. Y pues fue la más difícil. Fue la más difícil de dibujar. Y no sé, como que hay algo que no me terminó de convencer. Creo que son las... Bueno, ya lo verán. Pero pues en sí me gustó el ejercicio. Y me gustó el enfoque que tomé.
Solamente hay algún detalle, como que algo. Pero, o sea, en general está bien. Am, Me inspiré en... que decía, las peonías significan amor, honor, felicidad, salud, romance y belleza. Entonces quise hacer a un personaje pues más rosita, porque elegí las de color rosa, para que se viera como que pues más femenina, más eh, romántica. También pues otra cosa que pueden hacer cuando hacen este tipo de cosas es basarse en la psicología del color. Y pues obviamente el rosa está muy relacionado a el amor y todo eso. Y pues sí quise hacer así como que un diseño muy voluminoso, como pues femenino. Y pues sí, también las peonías son muy voluminosas. Y pues sí traté de incorporarle ese tipo de formas en el diseño. Y pues también en la actitud de esta hada, como que fuera más coqueta. Por eso sus ojitos están así como eh, y pues sí, en general que se viera pues eso, más coqueta. Y pues traté de ponerle como que las flores en el pelo, en la cabeza, pues lo mejor que pude, porque están complicadas esas flores. Voy a tratar de practicar un poquito más, dibujar flores. eh, pero pues mientras, así. También las alas traté de darles una forma a la anterior y a esta, que pues semejaran un poquito los pétalos, o sea, no tal cual, pero por ejemplo, eh, el lirio tiene unas alas redondas y esta tiene unas alas como con holanes, como si fueran, pues sí, pétalos, para que encaje mejor en lo que es una peonia, supongo. Y pues sí, en general el diseño se repite como que mucho volumen, mucha onda, porque pues es lo que yo interpreté de esa flor. Y pues también los colores, ya saben, rosa, como los que vean en la fotito de referencia, todo muy rosa. Diferentes tonos de rosa para tratar de balancear eh, pues los colores. Muy monocromático, pero pues balanceado, ¿no? Para que no se vea raro. Y pues sí, ya después solo a poner las sombras y todo eso. A esta, pues la verdad, no se me ocurre cómo ponerle de nombre. Ahí sí estoy en blanco. Penny, no sé. Ah, pues sí, solo se me ocurre Penny. Pero si tienen otra sugerencia, pues ya me la escriben y ya vemos. Y pues eso. Esta fue un poco más fácil que la anterior, porque pues ya más o menos sabía qué onda. Eh, o sea, la primera siempre es como que donde tengo que enfocarme, ver a dónde quiero dirigir pues como ejercicio, esta tanda de monos.
y pues ya las que siguen van siendo un poco más fáciles. Y pues también ya es más fácil porque eh, pues ya vi qué color le designé a una, y ya con esta pues ya es como em, pues un poco más fácil ir en una dirección diferente. O sea, de que cada quien tenga su paleta de colores y así. am, y pues sí, ya es como que más sencillo en general. Esta pues lo difícil fue en sí que la flor está complicada, pero pues tampoco tanto porque ya tenía una idea de lo que quería hacer y de la silueta, de la actitud y de todo lo que iba a tener, y también pues los colores. Y pues la verdad me gustó mucho los colores también. La otra me gustó un poco más el diseño, pero esta me gustó también que es muy rosita. Y pues no sé, se ve bien, ¿no? Que todo sea muy rosa. Y pues también si tienen alguna otra idea de qué cosas quieren que humanice o trate de humanizar, pues pueden escribir en los comentarios. O, insisto, si quieren que haga un como tutorial un poquito más detallado de el proceso que sigo detalladamente, pues también pues escriban y pues yo trataré de hacerlo. Y la última que elegí fue el delfinio, creo que así se dice. Ah, delfinio, delfinio, no sé. Ahí se ve, ¿no? Es esa florecita. La elegí porque creo que las más conocidas son las azules, y pues precisamente trato de hacer personajes variados en diseño y color. Y pues esta se veía diferente. Además de que em, esta flor sale en un video de un grupo que me gusta, y pues por eso la quise poner en un video de K-pop de Monsta X. Y pues la elegí porque aparte pues me gusta mucho el color azul. Y la flor pues se me hizo bonita y por eso la elegí. Ah, esta flor significa que es alguien de buen corazón. Significa eh, gracia, cielo. eh, ¿Por qué lo escribí en inglés? Ahora no entiendo. Como que sueño. Como muy soñador, soñadora. em, Trascender tiempo y espacio. Supuestamente lo saqué de internet. Em, y pues quise hacer a un personaje que se viera como pues un poco más de fantasía. O sea, las otras también pues son haditas y así, pero creo que esta pues es la que se ve como que más eh, de fantasía. Mística, no sé. Am, y pues en cuanto a las formas, pues hice como piquitos porque así veo eh, la flor, como que tiene mucho, termina en punta, más como afilado, y pues fue la forma que usé para que se repitiera en varias partes del diseño. Ah,
Y pues y también a esta y a la anterior pues las hice como volando. Pues para aprovechar que estoy haciendo hadas, ¿no? A la otra sí estaba como en el piso. Porque pues lucía más el vestido. Y así. También si de repente se escucha mucho ruido en el fondo como coches, pues es que están pasando muchos coches, no puedo evitarlo, no puedo parar el tráfico. No sé por qué ahorita están pasando tanto tráiler y pues no puedo evitarlo. Y pues aunque estoy tratando de cortarle algunas partes, pasan demasiados y no voy a acabar nunca. Una disculpa. Pues para esto tampoco se me ocurre nombre. Así que si quieren comentar sugerencias, pues adelante. No creo ponerle Delfina. Pero pues no sé. Pongan en los comentarios. Y si no, pues se quedan todas sin bautizar y ya. Los colores que elegí, pues obviamente azul y como moradito. Porque pues ese color es la flor. Y pues también le quise hacer como que degradados azulitos en su ropa. Bueno, azul morado. Pues porque así vi la referencia. Ah, y pues también el tono de piel quise hacerlo como muy pálido, pero con tonos como morados. Pues no sé, porque según creo, ya no investigué bien. Creo que esta flor es como venenosa o tiene algún tipo de propiedad así venenosa, hace daño. Y pues por eso quise ponerle como la piel de ese tono un poco más pálida y morada para que se viera como no enferma, pero así como que puede ser peligrosa. Y pues ella tiene una expresión como más soñolienta. No sé cómo se diga, perdón. Soñolienta. Porque pues eso decía el significado de las flores, que es como para alguien que sueña despierto, me imagino, que es muy soñador o soñadora. Y pues por eso le hice así su carita como si se acabara de despertar. Y pues eso. Y pues ella también, sus alas son puntiagudas porque simula un poquito la forma de la flor. Y pues como dije, hice mucho pico repetido en todo el diseño. Y pues las alas así eran como quedaba. Pues esta me gustó mucho porque es azul. Y me gusta mucho el color azul. Y pues también como que me gustó que esta se ve como más de fantasía. Las trenzas y todo, o sea, en general, incluso creo que como que la ropa se ve muy fantasioso. Pues eso. Y pues si les gustó el video, denle like. Si se suscriben también me ayuda mucho. Y también si comentan. Y pues muchas gracias por ver el video, por darle like y por suscribirse. Cualquier sugerencia que tengan sobre videos o cosas así, pues pueden dejarla en los comentarios y pues yo trataré de tomarlas en cuenta.
Y pues eso, espero que tengan un bonito día y que tengan unas bonitas vacaciones de primavera. O no, no sé. Y pues eso, se cuidan y nos vemos para el siguiente video. Bye bye.